Bueno, vamos entonces, por favor, a mirar la palabra de Dios, primeramente en el libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 14. Libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 14, por favor. Éxodo 33, 14. Si lo podemos proyectar, yo estaría feliz. Por causa de los que no tienen su Biblia en la mano, ¿no? Éxodo capítulo 33, versículo 14. Bueno, dice la palabra del Señor. Y él dijo, y Dios dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Cómo les parece ese versículo? Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Cuando la presencia de Dios está con nosotros, cuando nosotros tenemos una comunión con Dios real, por arrepentirnos de corazón, reconociendo a Cristo como Señor y Salvador, aceptando la obra que Él hizo a nuestro favor, entonces el Espíritu Santo viene a habitarnos y el resultado es que tenemos descanso, porque se cumple aquella escritura que el Señor mencionara en Mateo 11:28. Venid a mí, ¿quiénes? Todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Hermanos, Moisés es un ejemplo de trabajo. Tenía que aguantar 1,000,000 de personas todos los días por 40 años. ¿Cómo les parece? Nosotros aquí nos reunimos unas horitas, estudiamos la palabra y no faltan los choques, no faltan las bobaditas. Mire, el hermano pasó y no me saludó, ¿no? Y nos llenamos de cositas por eso. El hermano Luis tan creído, ay, mírelo pues, ¿no? Y empezamos a sentir cosas negativas contra nuestro hermano por unas niñerías. Pero Moisés, este hombre a quien Dios llamó, a quien Dios eligió, hermanos, y capacitó por 40 años allá en el desierto, porque toda su capacitación secular no sirvió. Todos sus títulos universitarios, todo aquello que él estudió en Egipto, preparándose para ser el rey faraón, no sirvió. Hermanos, los títulos humanos no son garantía para un siervo de Dios. Gracias a Dios por los hermanos profesionales en las asambleas. Amén por ellos. Pero eso no garantiza que van a ser grandes siervos de Dios. Porque lo que hace un siervo de Dios es el llamado y la capacitación de Dios. Por eso, hermanos, tenemos que estar en el secreto del Señor para ser capacitados por Él. Y sufrir. La vida cristiana es sufrir. Cuando ustedes ven, hermanos, que nos levantamos aquí para predicar, no crea, hermano, esa no es la vida cristiana. La vida cristiana es todo lo que se vive y lo que nosotros venimos a compartir con ustedes es la vivencia. Es la comunión con el Señor. Son las lágrimas por ustedes mismos delante de Dios. Porque la obra de Dios es dolorosa, ¿saben? La obra de Dios no es un paseo. La obra de Dios trae dificultad. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y en esta mañana, con la gracia del Señor, quiero comenzar unas reflexiones acerca del arca de Dios. Vamos a estudiar con la gracia del Señor este elemento que dentro del tabernáculo de reunión que Dios ordenó a Moisés era uno de los más importantes. Estaba detrás del velo, porque el tabernáculo estaba compuesto de 3 sitios: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio estaba el pueblo.
En el lugar santo oficiaban los sacerdotes todos los días, todos los días. Pero en el lugar santísimo, este lugar secreto, únicamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Y no sin antes haber ofrecido sacrificio por sus propios pecados y por los del pueblo. Y únicamente, hermanos queridos, podían entrar los levitas que Dios ordenaba para hacer el aseo del sitio. Porque si no, eso se vuelve un polvero terrible en un año que no se hace aseo. Entraban ellos, pero con respeto. No podían hacer la cosa como si estuvieran en su casa. Era la casa de Dios. Y cuando nosotros estudiamos el tema del tabernáculo, estamos pensando mucho en la asamblea local, en la congregación local. Porque toda esta enseñanza del Antiguo Testamento tiene su aplicación en el Nuevo Testamento. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, dice la palabra de Dios. Así que vamos a comenzar con la ayuda del Señor a estudiar el arca del pacto, el arca de Jehová, el arca del testimonio. Tiene 3 nombres, así como Dios tiene 3 nombres, ¿no? El Padre, Jehová. El Hijo, el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo. 3 personas totalmente distintas que forman una unidad compuesta que se llama Dios, como la familia. Padre, madre, hijos. ¿Cuántas personas son? De 2 para arriba. 6 en el caso de mi querido hermano Rosso Giraldo, la familia Rosso Giraldo. Pero, listo, hermanos. Dios es 3 personas que conforman a Dios. Pero vamos a comenzar leyendo en Éxodo 31, por favor. Éxodo capítulo 31 y versículo 12. Ojalá se pueda proyectar allí. Gracias, hermano John, por su esfuerzo en servir también en ese ministerio. 31:12. Éxodo 31, versículo 12. Habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros. Pero vamos a seguir en 35:30, por favor. 35:30 del libro del Éxodo. Dice la palabra del Señor. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, para hacer el servicio de fabricar el arca, la mesa, todo lo concerniente al mobiliario del tabernáculo de reunión. Tenía que hacerlo una persona llamada por Dios, capacitada por Dios, pero además de eso, alguien que haya nacido dentro del pueblo de Dios. Y exactamente se cumple en la asamblea local. Alguien que no ha nacido de nuevo, que no se ha convertido a Dios, no puede ministrar al pueblo de Dios. Eso no es correcto. Ni siquiera puede hacer el aseo de la congregación. Algunas congregaciones pagan a gente, inclusive no creyente, para hacer el aseo. No debería ser así. El aseo, todos los arreglos, toda la decoración, todo debe estar en las manos de los mismos creyentes, de los que han nacido de nuevo y de los que están bautizados y en la cena del Señor. Así es lo que Dios quiere, que la congregación misma haga su servicio. Y aquí vemos cómo Dios mismo, Moisés dice: Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia,
en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en talla de piedras de engaste, y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Miren cómo es Dios, hermanos. Dios capacita a la gente. Esos talentos que algunos de ustedes tienen para crear, eso no viene de ustedes. No se jacten. Eso viene de Dios. Dios es el que da el ingenio a la persona para hacer obras con sus manos, para la gloria de Dios. Y aquí Dios quiere construir una casa móvil, ¿no? Un tabernáculo para ser llevado a través del desierto, y Él está llamando y capacitando a un hombre que va a ser como el jefe de la obra. ¿Cómo se llama? Perdone. Bezaleel. Versículo 30, Bezaleel. Versículo 34, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Miren, hermanos, se necesitaban más personas. Él tenía, digamos, todo en su mente, pero él tenía que enseñar a otros para que pudiesen ayudar, porque la obra era dispendiosa. Y así funciona la iglesia, ¿no? La iglesia del Señor es un cuerpo y todos los hermanos y hermanas somos necesarios, útiles, pero tenemos que disponernos, tenemos que dejarnos enseñar por el Señor y por nuestros hermanos con mayor trayectoria, para que nos guíen y nosotros podamos ayudar en la obra y colaborar los viejos y los jóvenes juntos. Y para que cuando el viejo se murió, porque el viejo se muere, hermanos, entonces haya un Timoteo, haya un Josué, haya un Tito, un Epafras, etcétera, un Trófimo, cualquier otro nombre de siervos jóvenes que ayudaron al hermano Pablo, un Juan Marcos en el caso del hermano Pedro, ¿cierto? Muy bien. Continuamos mirando entonces, hermanos, capítulo 36, versículo 1. Así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas. Escuchen eso. Todas las cosas que ha mandado Jehová. Todo tiene que hacerse como Dios dijo. Y ese es el cuidado, hermanos. Y este es el celo que Dios quiere colocar en nosotros, en usted, hermana, en nosotros, hermanos, en todos. Hacer tal cual Dios dijo. No como a mí me gustaría, no como a mí me parece, sino como Dios ordenó. 37:1, por favor. Hizo también Bezaleel el arca de madera de acacia. Ya tenemos el arca. Su longitud era de 2 codos y medio. Acuérdense que el codo es 40 a 45 centímetros. Digamos que 40. Entonces, ¿cuánto sería de alto? 80 y 40, 100, de 1 metro de alto, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Ahí están las medidas traducidas, hermanos. Y la cubrió de oro puro por dentro y por fuera, y le hizo una cornisa de oro en derredor. Madera de acacia. Esto nos habla, queridos hermanos, cada vez que nosotros estudiemos el tabernáculo, estos materiales tienen 2 aspectos preciosos. El uno es un aspecto terrenal y el otro es un aspecto celestial. La madera, ¿de dónde viene la madera? De la tierra. Es algo que se crea en la tierra y sigue siendo un árbol. Y de allí la cortan y la empiezan a cepillar
y la van arreglando, la cortan y todo eso. La madera de acacia. Acacia, un árbol que no es fácil que el gorgojo se le meta. Pero es muy hermoso que no es solamente la mesa de madera, sino que la mesa también estaba recubierta de oro. Y aquí, hermanos, en ese como en otros muchos de los muebles del tabernáculo, tenemos la madera de acacia, es la humanidad del Señor Jesucristo, porque Él también fue humano como nosotros, también vino de la tierra en ese sentido espiritual, pero también Él es Dios y por eso está recubierto de oro. El oro nos habla de Dios. Y el tabernáculo fue la casa de oro, la casa de Dios. Esta arca está con madera de acacia y oro. Humanidad y deidad del Señor Jesucristo. Es precioso, ¿verdad? Así es Él, hermanos. Es Dios el eterno, como esta mañana nos llevaron por estos lugares bíblicos, la preexistencia del Señor, ¿verdad? El que sus días son desde la eternidad y hasta la eternidad. Miqueas capítulo 5. Aquel que estaba con el Padre, dice que ahí estaba yo con Él, organizándolo todo. El Señor Jesucristo con su Padre y el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu se movía sobre la faz del abismo. El eterno Dios. Cristo es Dios. Cuando pensamos en el Señor Jesús, pensamos en su humanidad. Pero cuando pensamos en Cristo, pensamos en su deidad. Él reúne las dos. Por eso la llamamos a Él Señor Jesucristo, humano y divino al tiempo. Dios y hombre. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Correcto, hermanos? ¿Dónde se fabricó la mesa, o perdone, el arca, así como todos los otros muebles? ¿Dónde fue eso? Vamos a mirar lo que dice la Escritura, hermanos, en 19:1 del Éxodo. Estamos mirando mucho Éxodo este día. Éxodo capítulo 19 y dice el versículo 1. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron ¿a dónde? Al desierto de Sinaí. Y allí se quedaron, hermanos, en el desierto de Sinaí. Y ahí es donde Dios entrega las leyes, capítulo 20. Y ahí es donde Dios comienza a dar las normas y a enseñarle a Moisés el modelo del tabernáculo de reunión, con todos sus muebles. Y cada mueble tiene su razón de ser. Cada mueble, cada cosa, cada tela que cubría el tabernáculo, hermanos, todo tiene enseñanza espiritual para nosotros. Pero ahí fue donde se fabricó. Números capítulo 1, versículo 1. Números 1:1. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, etcétera. Fue siempre allá donde Dios hizo su trabajo de enseñar. Pero queremos mirar, hermanos, un poquito acerca de los nombres del arca, ¿no? Porque tiene 3 nombres. ¿Se acuerdan cuáles nombres dijimos? ¿De a uno? ¿El arca de qué? Arca del pacto. ¿Qué otro nombre? Arca del testimonio. Me falta otro. El arca de Jehová. Bien, hermanos, me encanta. Así es. 3 nombres que nos enseñan cosas puntuales. Vamos a mirar 10:8 Deuteronomio. Muy bien. Deuteronomio capítulo 10, versículo 8. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová,
para que estuviese delante de Jehová. ¿Para qué? Servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Qué precioso, qué gratísimo privilegio para esta tribu, la tribu de Leví. ¿Quién era Leví? Leví era uno de los hijos, digamos, entre la mitad, del mayor abajo, como la mitad, eh, era un hijo de Jacob. No recuerdo quién fue la mamá exactamente de Leví, porque Jacob tuvo 4 mujeres, 2 esposas legítimas y 2 concubinas. Eso era lo permitido en aquella época culturalmente. Hoy es un escándalo, ¿no? Ni se atreva usted, hermano, a poner cuidado con eso, ¿no? Dios hizo solamente a Eva para Adán y no hizo a Eva, a Juana no, no. Una sola, una sola. Lo demás es pecaminoso. Y yo creo que en aquel tiempo también lo era. También. El problema es que el hombre es terco. El hombre es llevado a su parecer y hace lo que su carne quiere. Y Dios respeta su decisión, no la aprueba. Y las consecuencias tendrá que vivirlas él, ¿cierto? Por pecador. Bien, pero seguimos. Entonces así está la escritura. La tribu de Leví, en aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto. Versículo 9. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios, le dijo. Qué lindo, ¿verdad? Miren que todas las tribus tenían derecho a tener herencia, a tener una finca, a tener una casa. La tribu de Leví no. Yo soy su heredad. ¿Ellos cómo se sentirían? ¿Pobres o ricos? Depende de su estado espiritual. Si estaban en el espíritu, se deberían sentir felices. Jehová es nuestra heredad. Él y nosotros somos uno. Y Jehová es quien, hermanos, el dueño de todo, el creador de todo. ¿Quién tenía más? ¿Las 11 tribus o la de Leví? Imagínense, la heredad es Dios. Dios es la heredad de ellos la heredad de Dios, uno en Él. Y a veces, hermanos, humanamente nos sentimos que no tenemos nada, ¿cierto? Ay, mire, yo no tengo. Hermano, Dios es nuestra heredad y nosotros la de Él. Así que Leví se caracterizó por ser la heredad de Dios. Ellos no tenían posesión ni nada, pero tenían el gran honor de ser sustentados por todas las 11 tribus. Eso fue lo que Dios ordenó. Por eso ellos daban el diezmo del grano, del aceite, del comino, de todo. Así fue dado en la ley. La ley decía que las 11 tribus deberían sustentar a sus hermanos los levitas, porque ellos estaban ocupados 24 horas en el servicio de Jehová. Hoy en el Nuevo Testamento no estamos autorizados a pedir diezmos, ¿cierto? Pero si hay obreros de Cristo que trabajan en la obra, entonces la responsabilidad de la iglesia del Señor es sustentar a esos obreros y no pensar que ellos entonces vivan por fe y ya. Sí, los siervos tienen fe, pero ustedes también tienen fe para sustentar a esos siervos. Y no es con un diezmo, sino es con sus ofrendas de amor. Cuando decimos ofrendas de amor, estamos pensando en más allá del diezmo, ¿saben? Más allá. El diezmo debería ser lo mínimo. Y damos más según el Señor nos ha prosperado. ¿Correcto, hermanos? Bien. El arca del pacto. ¿Qué significa la palabra pacto? Pacto. Un convenio. Un contrato. Y eso es exactamente, hermanos, lo que Dios hizo con su pueblo. Un pacto, un convenio, un contrato. Pero lo más hermoso del arca del pacto es que tiene mucho que ver con un pacto que Dios cumple aunque el hombre no. Aunque el pacto de la ley fue un pacto condicional
Y ya esta mañana alguien leyó la palabra que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. ¿Y se refería a qué? A la ley. La ley exigía del hombre cumplimiento, pero como el hombre incumplió, entonces Dios podía romper el pacto. ¿Cierto? Cuando se hace un contrato eh, para compras de casas o carros o algo, se da una, ¿cómo se llama, hermano? Ayúdenme, un adelanto, unas arras, y hay unas cláusulas escritas en el contrato. Si la persona no cumple, uno de los dos no cumple, tiene que dar cierto dinero, ¿no? Entonces, por eso, perdone, una penalización por no cumplir el contrato. Pues así fue con la ley, hermanos. Dios dio la ley a Israel. Y es una ley que tiene varios aspectos. La ley moral que nunca cambiará, esa sigue. La ley ceremonial que tuvo su cumplimiento en Cristo, Él la cumplió y por lo tanto ya no tiene vigencia. La ley sanitaria, ¿no? Hay muchas cosas que son leyes sanitarias. Por ejemplo, que la mujer cuando estaba, cierto, en ese tiempo que de 28 días no podía ir a reunirse, sino que tenía que purificarse para luego venir. Ustedes me están entendiendo. Leyes sanitarias, que el hombre, por ejemplo, los concernientes a la lepra, o el hombre que estaba emitiendo semen, estaba inmundo, tenía que purificarse y no podía ir a culto, al tabernáculo, pues. Esas son leyes sanitarias que tuvieron su cumplimiento en el Señor y ya no son necesarias. Pero la ley moral sí es vigente, hermano. No para salvación, sino para testimonio, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Nos habla de ese pacto condicional de la ley que decía, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y eso lo tenemos en Romanos 10:5, en Gálatas 3:12. No lo vamos a buscar, pero en esos dos textos aparece esa frase. El que haga estas cosas vivirá por ellas. Es decir, si usted cumple, salvo. Si usted incumple, condenado, muerte. Y esto era para demostrarle al pueblo que ellos eran totalmente incapaces de cumplir con lo que Dios había dicho. El hombre no puede cumplir. Por eso la Biblia en Romanos capítulo 5, hermanos, nos dice que somos débiles, que somos pecadores y que somos enemigos. En Romanos capítulo 5. Imposible para nosotros llegar a Dios por nuestras fuerzas. Imposible llegar a Dios por nuestras obras. Imposible salvarnos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y en ningún otro hay salvación. Cuando Dios dio la ley allá en el Éxodo 20, Él la dio con el propósito de mostrar a su pueblo que eran débiles, pecadores y enemigos. Y a nosotros igualmente, que solo podemos ser salvos por la gracia de Dios, por la sangre de Cristo derramada a nuestro favor. Así que ya tenemos el arca del pacto. Seguimos. Había otro nombre y esta aparece en Éxodo 26:33. Ya hemos visto los tres nombres, pero vamos a mirarlos en la escritura. Éxodo 26 y versículo 33. Dice, y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. Otro de los nombres, el arca del testimonio, pero es la misma arca del pacto. Pero este es otro nombre, otro aspecto importantísimo. Y dice, versículo 33 del velo adentro, el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. El arca, hermanos, era ese cajón de oro con esas medidas
y con 4 anillos, con 4 argollas allí pegadas, ¿cierto? Por las cuales se meterían 2 varas, una a cada lado, y así el arca sería llevada en hombros por los levitas, hijos de Coat. Así fue como Dios quiso las cosas. Porque recuerden que estamos hablando de un mobiliario que era transportable. El tabernáculo era una tienda y tendría que ser llevada durante ¿cuántos años? 40 años. Así que la mayoría, hermanos, de los muebles tienen como argollas para meter varas y poderlos llevar en los hombros, El arca del testimonio nos recalca cómo Dios ha testificado de su amor. ¿Por qué de su amor? Porque recuerden, queridos hermanos, amigos, que el pueblo de Dios había desobedecido. Se habían rebelado contra Dios. Y Dios los iba a disciplinar 40 años en el desierto. Pero ¿cómo es que Dios puede mostrar disciplina y amor al mismo tiempo? ¿Se puede hacer esas dos cosas? Claro. Ustedes los padres lo hacen todo el tiempo, porque ustedes reprenden a sus hijos, pero lo hacen en amor. Y no es una reprensión como una cadena perpetua, una cosa de esas, ¿no? Es por un momento para que el niño o el joven aprenda, reaccione y cambie. Pues Dios vio a su pueblo rebelde, vio a su pueblo, hermanos, desobediente. Y él tiene que disciplinarlos. Y los disciplinó 40 años. Pero él estaba ahí con ellos. Ahí con ellos. No los dejó abandonados. Pues muéranse, incrédulos. Tienen que estar 40 años en el desierto por no haber creído que yo los podría haber llevado en 11 días a Canaán. Pero no como se pusieron a mirar a los hijos de ¿cómo se llaman? A ese señor Talmai y el otro. Son 3 gigantes grandotes. Cierto que no nos acordamos de los nombres. Iba a decir Gemai, pero no es Gemai. ¿Perdone? Sí, los hijos de Anac. Yo iba a decir Gemai, pero no, ese no es uno de esos. Ese es otro, ¿no? Pero Talmai y Sesai y bueno, otro. ¿Cierto? Son tres, iba a decir eso. Ok, hermanos. Dios en su amor los disciplinó, pero estaba con ellos, mostrando su gracia. Así que cuando hablamos del arca del testimonio, estamos pensando en su amor, pero también estamos pensando en su soberanía. Él hace lo que quiere, porque Él es Dios. Y nosotros no tenemos que decirle, oiga Señor, pero ¿qué le pasa conmigo? O ponernos bravos cuando Él es soberano. Sí, no podemos. Tenemos que aceptar humildemente su voluntad. No podemos disgustarnos con Dios, hermanos. Bueno, a veces lo hacemos, pero no está bien hacerlo. ¿Quién se endureció contra Dios y le fue bien? Dice la Biblia. Yo le oré a mi Señor, no se lleve a mi mamá todavía, Señor. Yo todavía estoy muy bebé, 33 añitos no más. No, yo todavía la necesito. Y el Señor la llevó. Y en el comienzo yo estaba como amargado, ¿me entiende? Como aburrido, como olafo, así como. Pero el Señor me fue enseñando que Él es soberano y que mi madre estaba enferma y que estaría mejor con Él que conmigo y que quizá yo tendría mayor sufrimiento al verla postrada. Entonces miren ustedes la gracia de Dios. En medio de la aflicción también Dios trae consuelo, hermanos. ¿Me entiende? Y como decía ayer nuestra querida vecina doña Araceli, Dios es padre de huérfanos, pero también es defensor de viudas. Ese Dios maravilloso que no da el golpe, sino también da la medicina para que aprendamos. Muy bien, el arca del testimonio. Nos habla también del cuidado para con su pueblo. Del cuidado para con su pueblo. Él tiene cuidado de nosotros. Como dice la Escritura, que no nos ha pagado a nosotros conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. No nos ha dado lo que merecemos, sino que en su gran amor nos da lo que no merecemos. ¿Qué merecemos nosotros, hermanos, amigos?
juicio, condenación, muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Pero Él nos ha dado vida eterna en Cristo Jesús, por la sangre de Cristo. Miramos por favor en Éxodo 25 y versículo 16. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. ¿Cuál era ese testimonio? Qué preguntas que surgen, ¿no? Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. ¿Cuál testimonio? El Espíritu Santo nos dice en Hebreos 9:4 el testimonio del cual habla el arca. Había que poner en el arca. Así que miramos, por favor, en Hebreos capítulo 9, versículo 4, queridos hermanos y amigos. Dice la palabra, el cual, es decir, el lugar santísimo, tenía un incensario de oro, que esto es para adorar, y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba, aquí está el testimonio, una urna de oro que contenía el maná. Segundo, la vara de Aarón que reverdeció. Segundo y tercero, las tablas del pacto. Ahí está el testimonio. Por eso se llama, hermanos queridos y hermanas y amigos, el arca del testimonio. Esa cajita de madera tenía una urna pequeña, también de oro, con un gomer, es decir, con 2.20 litros, esa es la medida, de maná. ¿Qué era maná? Era el alimento con que Dios cuidó a su pueblo. ¿Cuánto tiempo? 40 años. Y ellos estaban felices de comer maná, ¿cierto? Pues no creo. A veces murmuraban maná, maná y maná. No querían más maná, ¿cierto? Y por eso en una vez pidieron carne y lloraron, hicieron pataleta, hermana, hicieron pataleta. ¿Usted ha visto a un niño hacer su pataleta? ¿Cierto? Yo creo que la hermana María Fernanda recientemente ha visto la pataleta de Said. Entonces la que más tiene en su mente claro lo que es una pataleta. Ya la hermana Luz Marina no creo que Emanuel hace pataleta. Yo no creo. Bueno, ¿qué es la pataleta, hermano? ¿Cierto? Es saltar y llorar y sacar los moquitos y las lágrimas. ¿Cierto? Porque no me dio lo que quería, el bombombún o qué sé yo, o el Superman, bueno, lo que sea. Pues eso fue lo que hizo el pueblo, hermanos. Israel, hermanos, todos gritando y llorando y saltando porque querían carne. Desagradecidos, Dios les dio el maná y no querían, les puso mesa en el desierto. Pero ellos estaban hastiados, dice, hastiados de comer maná. Ya queremos sancocho, ya queremos un delicioso, ¿qué es lo que come la hermanita Livia? Ella dijo lomo caracho con encima de la arepita. No, es esa hermanita, pobrecita ella, ¿verdad? Sí, no, hay que compadecer a nuestra hermana Livia, ¿verdad? Bueno, sí, ella es muy humilde. No, ella dice que un día come pescadito, otro día pollito y otro día lomo caracho. Ay, cualquier cosita la hermanita, ¿cierto? Bueno, pero hermanos, ya no hablemos de la hermana Livia porque pobrecita la hermanita. Vamos a hablar de la palabra del Señor. El maná, el pan del cielo que Dios les dio a su querido pueblo y que nos habla del Señor Jesucristo que vino del cielo como ese pan vivo que descendió del cielo para dar vida, para que cuando Él murió, fue sepultado y resucitó, esa obra fuese completada. Y Él es ese pan vivo. Cuando nosotros celebramos la cena del Señor, estamos haciendo memoria de Cristo, el pan vivo. No estamos comiendo el cuerpo de Cristo, sino representando,
simbolizando el cuerpo de Cristo. Pero no es que estamos comiendo el cuerpo de Cristo, porque esto es una metáfora. Cuando el Señor Jesucristo dijo, esto es mi cuerpo, y estaba hablando del pan, estaba diciendo, esto representa mi cuerpo. Porque es que el Señor usaba metáforas como nosotros. Cuando nosotros llegamos del trabajo, entonces nos quitamos los zapatos y decimos, estoy muerto. ¿Ha dicho eso, doña Araceli? Estoy muerta. Bueno, es que está muerta doña Araceli. No, está cansada. Tuvo un día terrible de trabajo. Entonces no quiere saber nada, solamente que le den un cafecito ahí donde ella está sentadita, ¿cierto? Y a todos nos pasa, nos cansamos. Entonces usamos metáforas, ¿no? Para decir lo que sentimos, pero no es literal, es una metáfora, una figura literaria de las cuales nos enseñaban cuando estudiábamos en primaria. Bueno, ¿cierto? Cuando estudiábamos en primaria. Ya hace muchos años que yo pasé por primaria. Pero seguimos. La urna de oro con un gomer de maná. Éxodo 16, 32. Éxodo 16, 32. Sí, ya casi tenemos que terminar. Y yo no he empezado, hermanos. Eso sí es muy triste, ¿verdad? Pero no importa, hermanos. El Señor nos dará el tiempo para volver. A mí me gusta ir despacio. Yo pienso que la palabra de Dios es mejor comerla así, con calmita, y no correr como una ametralladora. ¿Para qué? Todo se nos olvida. Entonces, vamos a mirar 16, 32, 33. Dice la palabra aquí. Y dijo Moisés. Bueno, vamos a mirar el 29. Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por esto el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, en su casa, en su tienda, y nadie salga de él en el séptimo día. Tenían que hacer cuarentena ese séptimo día. No tenían que ir a trabajar, tenían que dedicarse a estar en casa, a buscar al Señor en oración, a compartir con la familia. Pero no era para estar cocinando ese día, era un día de descanso. Un ejemplo de Dios que descansó el séptimo día. Descansó de su obra. Y dice la escritura, entonces, así que el pueblo, versículo 30, reposó el séptimo día. Y la casa de Israel lo llamó maná. Y estuvimos hablando de maná, que quiere decir, ¿qué es esto? Eso es lo que quiere decir maná. ¿Qué es esto? Lo llamó maná. Y era como semilla de culantro blanco y su sabor como de hojuelas con miel. Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado. Llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso ¿dónde? Delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná, ¿cuántos años? 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán, y un gomer es la 10ª parte de un efa. Así que ahí está el testimonio. ¿De qué nos habla este maná? Del alimento, hermano, del cuidado, de cómo Dios se ocupó de ellos en sus cosas básicas, hermanos. Igual que cuando el Señor Jesús enseñó a los apóstoles, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Cierto? Cada día tenemos que orar
y el Señor nos da nuestro pan diario. ¿Qué pasaría si nos da el de toda la semana? Se va a endurecer, hermano, se va a endurecer ese pan. No, mejor que nos lo dé diariecito, ¿no? Porque está blandito. Y así fue con el pueblo. Cada día Dios los alimentó 40 años. Él no tiene problema, porque Él es el que alimenta su creación, hermanos. Él alimenta aún a los indigentes. Yo me doy cuenta, hermano, cómo los indigentes, ahí al frente del Banco Popular donde nosotros vivimos, hay una fila como de 100 indigentes a las 7 de la mañana. Y ahí están todos haciendo fila, porque en cualquier momento llega un carro y les da un pan y una cajita con jugo de esas cajitas. ¿Quién pone en el corazón de esas personas o de esas iglesias, porque a veces son iglesias, o de esas comunidades, traerle comida a los indigentes? Es Dios, hermano. Dios tiene cuidado de todos, aún del indigente. Y a veces nos quiere usar a nosotros. Por eso cuando podamos dar algo a alguien, no se lo rehusemos. Dice la palabra, ¿no? El que le da al pobre, a Jehová presta. Así dice el proverbio. El que da al pobre, a Jehová presta, porque el Señor le devolverá todo. Hermanos, Dios no es un Dios tacaño. Cuando nosotros compartimos, Dios nos da más. Lo hemos vivido nosotros con mi esposa, hermanos, todos estos años que hemos estado viviendo por fe desde el año 86, donde el Señor me llamó a mí para trabajar en la obra. Nunca he tenido un sueldo fijo, nunca he tenido como unas cesantías, unas prestaciones, como una pensión, nada de eso. Pero hermanos, nunca he vivido como un pordiosero. Siempre nos ha dado palo necesario. Sí, ¿verdad, hermano? Es precioso. Él nos da todos los días. Bueno, y con esto terminamos ya. Mire, apenas quedamos con un puntico, pero no importa. Eso nos anima a congregarnos más, ¿cierto? Para estudiar la bendita palabra. Pongámonos en pie y oramos, por favor.